Mi nombre es Sebastián Luna, soy estudiante de quinto año de medicina y la doctora me dijo que le hiciera una charla sobre fichas clínicas, específicamente sobre la parte de anamnesis próxima y remota, porque el examen físico lo van a ver después. En el chat les dejé 3 links que son para una sección de preguntas que vamos a ir haciendo durante la charla, para que vayan entrando cuando les diga y durante la presentación si quieren me van haciendo preguntas. Eso. Bueno, partiendo recordando un poco, para obtener una ficha clínica, lo principal de nosotros es desarrollar una buena anamnesis. Entendiendo que una anamnesis la palabra anamnesis viene del griego recuerdo, que significa, también hace alusión a rememorar información que estaba, o recuerdo del pasado, o recordar información que ya estaba registrada. En el ámbito médico, esta va a corresponder a la información que nosotros tengamos del paciente que podamos tenerla mediante la consulta. Y que en este caso nosotros la vamos a tener mediante un interrogatorio. Esta va a reunir los datos del paciente, los antecedentes, datos biográficos y también nos va a dar una cierta idea de la personalidad que tiene el paciente. En caso de que el paciente no nos pueda entregar esta información, nosotros vamos a tener que recurrir a algún acompañante, padres, abuelos, convivientes, y en el caso de algún accidente, en el caso de urgencia, por ejemplo, la persona que presenció el suceso o el accidente nos puede entregar información si el paciente no está despierto. Aquí en la parte de abajo, nosotros podemos ver cuál es la estructura de la historia clínica a modo general, con sus distintas partes y específicamente la parte de la revisión por sistemas, puede variar un poco en el momento en que se realiza dentro de la historia clínica. En términos generales, los objetivos de la anamnesis van a ser determinar qué es lo que aqueja al paciente, nos va a servir para realizar un diagnóstico, establecer también una buena relación entre el médico-paciente, que eso va a ser fundamental para poder obtener una buena información, y también en alguna parte, en gran medida, puede ser, perdón, en menor medida puede ser terapéutico si se lleva bien. Por ejemplo, a modo de experiencia personal, con los pacientes que estaban hospitalizados en medicina interna, a veces solamente conversar con ellos un rato le alegraba la mañana. Pero de la misma manera, cuando al mismo paciente ya pasaron 3 alumnos, 4 alumnos, le hicieron un examen físico, le hicieron muchas preguntas y todo el rato lo mismo, también se pueden enojar e incluso aburrir. Entonces, dependiendo de la manera que se lleve, puede ser grato y puede ayudar al paciente. Em, Respecto a la relación médico-paciente, que es importante para obtener una buena calidad de información, tenemos que tener en cuenta el lugar donde se desarrolla la entrevista, que tiene que ser un lugar adecuado, que le proporcione, que sea un lugar confortable para el paciente, que tenga privacidad, una temperatura adecuada y una iluminación después para que éste pueda ser examinado de la manera correcta. El manejo del tiempo también es muy importante, porque lo ideal no sería andar apurado haciendo la anamnesis, y para esto es fundamental que nosotros tratemos de llegar a la hora, no llegar atrasados para ocupar bien el tiempo, y en este caso hacer un control de la historia cuando el paciente está hablando. Muchas veces el paciente se puede extender mucho narrando su historia, y eso también puede quitar tiempo de obtener una buena información o quitar tiempo del examen físico, que también puede complicar un poco el llegar a un buen diagnóstico. La actitud y la preparación del profesional, importante que el paciente vea que nosotros estamos preocupados por lo que él siente. El paciente por lo general nunca consulta cuando es algo leve, siempre va al doctor cuando ya les causa molestia. Entonces entender que el paciente llega con un problema y nosotros poner atención en eso es importante, que él no vea que nosotros estamos despreocupados de su situación. Y tampoco en este caso eh, demostrar apuro para hacer la anamnesis. Lo otro importante también es la forma de tomar la información, porque el paciente puede pasar que cuando nosotros estamos tomando la información, podemos estar todo el rato escribiendo en la pantalla o todo el rato escribiendo en una hoja con un lápiz, y el paciente se siente que pierde el contacto visual y siente que no le estamos poniendo atención. O de otra manera, puede ser que nosotros estamos tomando nota de lo que dice el paciente, y el paciente se siente inhibido, siente que están dejando su información personal registrada. Entonces, lo ideal para tomar una buena forma de tomar la información sería ir tomando ciertos apuntes, tratando de no perder el contacto con el paciente, para que éste no tenga miedo, por así decirlo. Y luego, cuando tengamos tiempo después del examen físico, podamos redactar de una mejor manera, o entre que entra un paciente y sale otro, podamos redactar de mejor manera la anamnesis. En la ficha clínica. Esto se entiende que con el tiempo igual es un poco complicado hacerlo rápido, pero con la práctica se puede mejorar.
algunas recomendaciones generales para realizar una anamnesis. No existe regla rígida, y porque va a depender de cada paciente tiene una edad diferente, complejidades diferentes, incluso va a depender también de la personalidad del doctor, las capacidades que tenga este, como las capacidades comunicacionales que tenga este para poder obtener información del paciente. Por eso hay que tratar de ganarse la confianza, como decía, en un lugar adecuado, tratar de establecer una buena relación médico-paciente. Saber escoger el trato más adecuado para cada paciente, también de acuerdo a las características que te presente. No hay que mostrar a puro aburrimiento, como decíamos, para que el paciente no se sienta mal respecto a la entrevista. Y hay que tener claro que no es un interrogatorio policial o reportaje. No tenemos que acusar al paciente de tratarlo como de robarle la información. Hay que tratar de que este paciente pueda confiar en nosotros y que nos entregue la información de la manera más objetiva posible y que sea abierto con nosotros. Por eso también hay que buscar el relato espontáneo, buscar que el paciente describa todo lo que pueda respecto a la molestia que lo trajo a la consulta. Y también dentro de esta historia, que a veces el paciente puede hablar demasiado, tratar de buscar los datos relevantes y irrelevantes para poder llegar a una buena anamnesis. Para esto es bueno comenzar con las preguntas abiertas y dejarlo que él se explaye y luego ir guiando la consulta para que podamos obtener la información que queremos. Para esto también es importante que no sugerir respuestas, perdón, porque el paciente muchas veces puede asentir para agradar al médico. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a un paciente que ya consultó antes por una molestia, por un dolor, nosotros queremos saber cómo ha evolucionado su dolor. Una mala manera de hacerlo sería, no es cierto que está con menos dolor, nosotros estamos al tiro determinando que el paciente presenta menos dolor. Pero puede haber sido que el paciente diga que sí y en ese mismo tiempo el dolor no ha disminuido, o se volvió más intenso, o tuvo otros síntomas acompañados. Entonces, una mejor manera de hacerlo sería desde la última vez que nos vimos. ¿El dolor está igual, ha aumentado o ha disminuido? Una forma de que el paciente pueda pensar y relacionarlo con su molestia es que nosotros les demos opciones. Eso también no es una forma directamente abierta de pregunta, pero sí el darle opción al paciente hace que, hace que obtengamos una mejor calidad de información. Otras cosas que hay que tener en cuenta es usar un lenguaje adecuado a las características y el contexto del paciente. Un ejemplo clásico es la edad del paciente. No es lo mismo hablar con un paciente pediátrico o adolescente que con un paciente muy adulto. O bien también la escolaridad es un punto clave. Muchos pacientes no tienen cuarto medio, entonces la terminología que ocupan es distinta. O también un paciente que ya tiene estudios, que es universitario, la forma en la que hablamos con ellos es distinta dependiendo de cada paciente. Y por último, recoger y redactar una historia clínica muy diferente. Recoger la historia va a ser de la manera más cómoda posible, incluso hay veces que solamente vamos a tener que hablar con el paciente sin escribir, sin tomar nota, y en cambio redactar la historia hay que tratar de buscar la manera más concisa de entregar la información, de manera cronológica, ordenada, y tratando de ocupar de la mejor manera la terminología médica posible. Esta sería la estructura general que tiene la historia clínica: la identificación del paciente, la anamnesis próxima, con sus dos aspectos, la revisión por sistema y la anamnesis remota. La vamos a ir desglosando en toda la presentación. ¿Y por qué es importante desarrollar una buena anamnesis para la historia clínica? Según estudios han establecido que los diagnósticos, tanto de patologías como diagnósticos sintomáticos, se llega en un 60% a estos diagnósticos solamente con la anamnesis. Y si nosotros agregáramos el examen físico, hay un 70% o de 70-80% de diagnósticos que podemos realizar con estas dos cosas. Entonces, un 60% solamente con la anamnesis es muy importante. Por eso hay que tratar de ser exhaustivo, que no se nos pase ninguna información y tratar de obtener la mayor información posible del paciente. Primero que nada, la identificación del paciente. Súper simple: nombre, edad, sexo biológico, profesión y lugar de procedencia. En general, estos son los 5 aspectos que uno necesita de manera básica. La raza es más utilizada en algunos países que tienen una mayor variabilidad cultural, donde ciertas patologías, como saben ustedes, están asociadas a una etnia específica. También se ocurre aquí en la región que pudiera ser alguna raza indígena, que pueden tener alguna asociación con alguna otra patología. El teléfono, contacto, previsión y otros datos relevantes, como el RUT, por ejemplo, puede ser útil en medicina interna cuando ustedes pasen, si es que llegan a pasar por ahora, con los pacientes. Cuando uno pide consultas de exámenes o cuando va a solicitar exámenes,
hay ciertos datos que a uno le piden del paciente que hay que anotarlo en la hojita para que nos puedan entregar los datos del paciente. Y el lugar de procedencia es importante por la cercanía que estos pueden tener con la cercanía y la accesibilidad que tengan con los centros asistenciales, que lo vamos a ver después con un ejemplo. Y lo otro que aquí quería mencionar era el tema de en las personas trans, hay que determinar el sexo biológico y dejarlo registrado, y también el nombre con el que ellos prefieren ser llamados, y también como los pronombres personales. Y eso. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los datos básicos que ya mencionábamos. Nombre del paciente: Cristóbal Felipe Rodríguez Gacitúa, 28 años, estado civil, casado, procedencia: Padre de las Casas, Vicuña Maquena, 456. Ocupación: ingeniero civil. Si nosotros ahora lo comparamos con la ficha clínica, los datos de esta paciente: Rosa Valdebenito Alvarado, 59 años, viuda, Temuco, sector Camino Trañi Trañi, kilómetro 17, ocupación: dueña de casa y verdulera. A simple vista, si nosotros comparamos estos dos pacientes, podríamos intuir varias cosas. Por ejemplo, si solamente consideráramos el estado civil, podríamos determinar que esta paciente quizás tuviera solamente una red de apoyo escasa en comparación con el paciente anterior que estaba casado. La procedencia, decíamos que era importante la distancia y la accesibilidad que tuviera a los centros de salud. Si esta paciente necesitara de manera urgente acudir a un centro de salud, quizás tuviera dificultades por la accesibilidad y el transporte. Entonces a veces esas cosas son importantes a considerar cuando hay que ver casi el paciente queda hospitalizado o casi lo mandamos a su casa. Ahora, en la anamnesis próxima, como ya decíamos, había que determinar el motivo de consulta y agotar de la mayor manera posible la información respecto a esto. Habíamos dicho que la mejor manera de partir era estimular el relato espontáneo en el paciente. Entonces, algunas de las formas que podíamos decir que eran preguntas abiertas. Podríamos empezar diciendo qué le ha pasado, por qué vino a consultar, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Esas son preguntas que van a estimular a que el paciente hable y relate cuál es el motivo por el cual vino a la consulta. Y aquí es cuando nosotros tenemos que tratar de evitar que el paciente se desvíe, evitando que él hable demasiado respecto a cosas que no son relevantes para la consulta. En cambio, y cuando ya tenemos el motivo de consulta y el paciente nos mencionó toda la información que tiene respecto a ese motivo de consulta, nosotros tenemos que hacer preguntas dirigidas para ver qué cosas dijo y qué cosas le faltaron. Preguntas dirigidas que vamos a tener que responder y ver que el paciente las dijo, y si no consultárselas, va a ser cuándo. ¿Cuándo comenzó el malestar, el síntoma, el dolor? Y ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. ¿Cómo? ¿De qué manera comenzó este malestar? Si el malestar comenzó de manera lenta y se fue, por ejemplo, si fuera un dolor que comenzó leve y fue aumentando, un dolor que se ha mantenido, o que en una semana aumentó de manera muy fuerte, o que simplemente en un solo día un dolor pasó de muy leve a muy fuerte. Entonces esas cosas hay que tratar de averiguarlo siempre respecto al motivo de consulta. Lo otro es por qué. ¿Hay una causa asociada a este motivo de consulta? Hay que buscar una causalidad. Si fue un dolor, fue haciendo algo, fue de la nada, hay algún accidente, algún choque, algún golpe que lo provocó. La evolución de este también es importante, ver que si este malestar se ha mantenido en el tiempo, si ha cedido, si ha aumentado, si se le han agregado síntomas asociados. También cuando tenemos síntomas asociados hay que tratar de obtener la mayor información de esto. Y por último, casi el paciente recibió un tratamiento o se automedicó también algún tratamiento, determinar por cuánto tiempo estuvo con este tratamiento, qué fue lo que tomó, qué fue lo que hizo. Hablamos de que la evolución en la cronología era importante porque hay que tener claro cuándo comenzaron las cosas y cómo se han ido dando durante el tiempo. Entonces, podemos determinarla con respecto a un momento del consultar o de hospitalización. El paciente comenzó 3 días atrás con dolor abdominal y diarrea y ayer se agregó fiebre. Tenemos cuándo comenzó respecto a cuándo fue hospitalizado, ¿cierto? Y cuándo se le agregó el otro síntoma. Según fecha determinada, que es un poco más difícil que en realidad que los pacientes se acuerden de ciertas fechas, entonces podría ser más difícil hacerlo de esta forma. El ejemplo sería el 27 de abril, al realizar un esfuerzo físico, comenzó un dolor en la región lumbar,
6 días después, el 2 de mayo, el dolor se irradia hacia la extremidad inferior derecha por la cara posterior del muslo. Y otra manera de hacerlo sería respecto a fecha importante. Cuando un malestar o alguna molestia lleva mucho tiempo, a veces los pacientes suelen recurrir a estas como fechas importantes. Por ejemplo, desde la última Navidad, en que el paciente se encontraba bien, comienza a bajar de peso. Esas serían las 3 maneras más o menos que uno podríamos ocupar para ordenar los síntomas y darle una cronología. Lo otro que es importante es determinar los síntomas ausentes que el paciente no va a sentir para descartar ciertos diagnósticos. Por ejemplo, la paciente 7 siente desde 7 días atrás disuria, pero en ningún momento presenta dolor en las fosas lumbares ni fiebre. Esto, por ejemplo, lo que dicen aquí de, pero en ningún momento ha presentado dolor en las fosas lumbares, trataría de descartar una glomerulonefritis, ya que la disuria indicaría alguna infección urinaria, pero como no presenta dolor en las fosas lumbares, uno podría pensar que es una infección urinaria baja. Otro ejemplo sería, paciente consulta por paresia de las extremidades superiores de un día de evolución, de instalación insidiosa, sin desencadenantes ni atenuantes. No refiere a simetría facial ni disartria. Si nosotros presentáramos, si este paciente llegara a una consulta y dice que tiene paresia y que además tuviera asimetría facial y disartria, tendríamos el cuadro completo de un accidente cerebrovascular. Entonces, al descartar las últimas dos, podríamos bajarle la urgencia o tratar de desviar un poco el diagnóstico y no pensar tanto en un accidente cerebrovascular y pensar en otras causas. A modo de ejemplo, aquí tenemos un motivo de consulta. Paciente ingresa al hospital por presentar deposición negra. Esta pequeña frase sería el motivo de consulta, pero nosotros tenemos que obtener mayor información de este motivo de consulta. Entonces, una anamnesis próxima completa quedaría de la siguiente manera. Paciente acude al hospital debido a que presentó una deposición negra en la mañana anterior a consultar. De consistencia pastosa, dolor muy intenso. Esto se repitió 2 veces más durante el día, se fue sintiendo muy débil y sus familiares lo notaron frío y sudoroso. Además, al ponerse de pie, se mareaba. Si nosotros tomamos el motivo de consulta como deposiciones negras, además de esto le agregamos el cuándo, ¿cierto? O la antigüedad de cuando comenzó este síntoma, las características que tiene, pastosa, dolor muy intenso, y los síntomas que se fueron agregando después. Ahora, en este ejercicio, lo vamos a leer primero y luego tienen que acceder al primer link para que voten. Y luego vamos a comparar las respuestas que tienen en la pantalla. Este es un relato que la primera parte es la pregunta del doctor y dice, cuénteme, ¿qué lo trae por aquí hoy? Bueno, doctor, lo que pasa es que tengo un dolor acá en el hombro, como de viernes pasado cuando hice una fuerza levantando cajas, y ahora me agarró para atrás como para la paleta. Pero igual antes me había dolido, porque me caía andando en moto como hace 3 meses. Pero era algo poco, no me molestaba tanto. Pero desde el viernes pasado como que ya me cuesta moverlo, no me deja trabajar como antes. Y no se pasa con nada. He tomado paracetamol y me he puesto hielo, pero nada. Lo que queremos sacar de aquí, de este relato, y que no tener que responder a las preguntas, es indicar el motivo de consulta y indicar la información rescatable del relato respecto al motivo de consulta. Les voy a dar unos segundos para que puedan mirar el relato y responder las preguntas. Perdón, ahí está el relato. Ya hay 12 respuestas.
Tengan en cuenta que la segunda pregunta se puede poner más de una alternativa. Ya. Vamos a revisar entonces la respuesta. Va a ir llegando más. La mayoría votó que el motivo de consulta sería dolor, y están en lo correcto. No era tan difícil en este caso. Al menos ese sería el motivo de consulta principal. También ahí las otras podrían estar presentes, pero lo principal aquí, el motivo de consulta sería el dolor. Wow. Respecto a la información que podemos rescatar del relato, la evolución y cronología, sí. El paciente menciona cuándo comenzó, de manera desordenada, eso sí, pero menciona cuándo comenzó, cuándo empeoró. Eso es importante. Síntomas asociados, sí, él menciona que le cuesta trabajar, que le cuesta hacer la misma pega de antes. La localización, sí, tenemos que le duele el hombro. La irradiación decía que se movía hacia la escápula. La causa, él lo asocia en este caso al accidente que tuvo en moto, y luego como algo que lo genera mayor dolor, lo acrecenta el dolor, sería en este caso el levantar cajas. Tratamientos atenuantes, sí, teníamos el hielo y el paracetamol, y en este caso la intensidad es algo que podría ser relativo. La intensidad, cuando él dice mucho o poco, como relato, podríamos decir que está presente, pero para términos de ficha clínica nosotros vamos a tener que objetivarla, que después lo vamos a ver en este caso cómo se lleva a cabo en la anamnesis. Ahora, si nosotros lleváramos la información que este paciente nos entregó a un motivo de consulta escrito y redactado bien, bonito, por así decirlo, quedaría de la siguiente manera. Paciente consulta por una neumalgia leve, el dolor de hombro, desde hace 3 meses a causa de un accidente de motocicleta, que se intensificó al levantar cajas, provocando limitación funcional, que él decía que no podía realizar las mismas actividades, con irradiación hacia la escápula, que no se da el hielo ni paracetamol. Obviamente nosotros podríamos preguntar muchas cosas más, pero de momento esto es la información que él nos entregó y esto es lo que podríamos realizar como motivo de consulta. Ahora, dentro de la misma anamnesis próxima y asociado a esta, se encuentra la revisión por sistema, que si miramos en la ficha clínica, ustedes van a tener una cierta lista para ir piqueando, como está presente o está ausente. Lo ideal sería que ustedes, cuando hagan la anamnesis, preguntaran por estos síntomas en base a los que están asociados en mayor medida a la patología o al malestar que presenta el paciente. Por ejemplo, en el ejemplo anterior mencionábamos que un paciente presentaba deposiciones negras, melena. Lo primero que nosotros deberíamos hacer sería asociarlo a síntomas del sistema digestivo y preguntar por el resto de estos síntomas, ¿cierto? De la misma manera, en un paciente que presenta cansancio, que presenta palpitación en el pecho, que antes, por ejemplo, caminaba, no sé, 1 kilómetro y ahora camina 400 metros y se cansa, deberíamos asociarlo más al sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Lo importante aquí no va a ser preguntar por cada uno de estos síntomas dirigidamente, sino que vamos a ir asociándolo al motivo de consulta y tratar de hacer preguntas generales para ver si existe alguna alteración o no dentro del otro sistema. Mencionar cada uno de estos síntomas ahora no sería productivo, porque en realidad lo van a ir aprendiendo con las distintas clases, pero lo importante es que lo tengan en cuenta, de que, como ya decía, preguntar respecto a la motivo de consulta lo que más se acerque y descartar lo más importante. Perdón. Lo otro que también es importante es que, por ejemplo, un paciente puede llegar con un malestar estomacal, por dispepsia, por ejemplo, y luego también el paciente puede presentar comorbilidades, tiene diabetes, por ejemplo. Lo que nosotros deberíamos evaluar, además del motivo de consulta, que sería el sistema digestivo, también evaluar, por ejemplo, el sistema endocrino y el neuropsiquiátrico, por el tema de la degradación neurosensitiva que pueden tener los pacientes diabéticos. En este ejemplo, nosotros vamos a escuchar un relato de una anamnesis doctor-paciente y luego vamos a ver cómo lo podríamos llevar a un motivo de consulta. El siguiente paciente, adelante, por favor. Hola, Víctor. Hola, buenas. Toma asiento, por favor. Gracias. Lo voy a consultar por unos datitos, ¿ya? Nombre Bueno, completo. Juan Pablo Pérez Rodríguez.
Ya. ¿Edad? 53 años, Ya. ¿Estado civil? felizmente casado. Tengo dos hijos. Ya. ¿De dónde viene usted? De Lonquimay, Ya. Indíqueme su dirección, por favor. Tiers 658. Ya. Y cuénteme, ¿a qué se dedica usted? Soy algo así como agricultor, podríamos decir. Ya. ¿Trabaja en su propio campo o para alguien más? No, no, en mi propio campo. Ya. Y cuénteme, ¿qué lo trae por aquí hoy? Bueno, doctor, como que he sentido que me ha dolido un poco la guatita. Como, pero no estaba la guatita, sino un poquito más inclinada como hacia el lado izquierdo. Ya. Eh, Hace varias semanas ya, yo diría que como un mes y medio. Y bueno, en cuanto a como al dolor, ha ido como aumentando. Como que Ya. partió leve, pero como que al final tuve que venir a consultar porque ya me molestaba un poco. De hecho, a veces despertaba en la noche por el tema del dolor. Ya. Y tampoco es que sienta como que me aprietan ni nada, sino que es como que me quema. Como Ya. que siento esa sensación. Y eso, más que nada. Ya. Este dolor te me decía que antes empezó más leve y se fue aumentando. Antes, cuando empezó en una escala del 1 al 10, si nosotros lo calificáramos como 1, un dolor muy leve, y 10, el dolor más fuerte que usted ha sentido en su vida, ¿cómo lo calificaría? Eh, Chuta, yo creo que de 3 a 4 más o menos. Ya, y ahora que ha ido Así aumentando. partió. Ah, bueno, cuando aumentó, yo diría que un 6 7 quizás. Yo diría que 6. Ya, y me decía que le quemaba, ¿cierto? Sí, como que siento esa sensación. Ya, ¿y esa sensación se siente solamente en esa parte del abdomen o se mueve hacia otra parte? No, 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 solo en esa parte de la botita. Ya, ¿y hay un momento en el día o algo que usted haga que genere que le duela más? Eh, bueno, como le decía, no, si de repente me despierto y se hace más fuerte, yo creo que en la mañana, cuando me estoy despertando. Ya, Y cuando tengo hambre también. Pues de hecho, cuando como, como que disminuye el dolor. ya. ¿Ha sentido además de esto algún otro síntoma, algún otro malestar? Eh, bueno, no sé si se considera síntoma, pero como que mi familia me ha notado más flaco, más delgado. Ya. ¿Se ha pesado en este último tiempo? Sí, de hecho, tuve control hace un par de meses, hace 3 más o menos. Ya, Y, y ahora me empecé último, así como una semana y había bajado como 6 kilos. ya, bajó 6 kilos entonces en estos últimos 3 meses. ¿Y Sí. eso se debe a alguna actividad física que usted ha hecho, alguna dieta especial? No, no, si ahora con todo esto como que igual ando más desanimado, ya no hago actividad física y la dieta es la misma de siempre, ¿no? No hay cambios. ¿Tiene menos apetitos que antes? Eso sí, por el tema, yo creo que igual porque estoy desanimado por el tema del dolor y eso. ¿Ya se ha sentido más cansado? ¿Algún otro malestar que su familia lo haya notado? Bueno, mi familia dice que estoy más decaído y quizás como que sudo más, más sudoroso, no sabría decirlo. Pero yo me encuentro igual, ¿verdad? Ya. Además de esto, ¿ha tenido algún problema para respirar, como que le falta el aire o que le palpita el corazón muy fuerte? No, no, nada de eso. ¿Ha tenido vómito o diarrea en este último tiempo? No, nada Ya. de nada. ¿Problemas para ir al baño? Eh, no, o sea, no, en realidad no. Bueno, antes, de hecho aumentaba incluso, como que antes iba una vez al día y ahora voy 2 o 3 veces. Ya ha tenido un cambio entonces. Antes iba menos y ahora va más hacia el baño. Sí, Ya. Eh, ¿Ha tenido alguna mancha, algo en la piel? no, nada. ¿Ha tenido problemas para ir al baño, para ir a orinar específicamente? No, 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 todo normal. Voy Ya. como 5 veces al día, más o menos. Lo Ya. normal, creo yo. En cuanto a las ganas de ir al baño o las ganas de tomar mucha agua, ¿ha sentido estos síntomas? Eh, no, ¿Ya? ¿Algún otro malestar, algún otro dolor muscular, articular? no, yo creo que los de la edad, ¿no? Pero no, casi nada. Ya. Ahora le voy a preguntar respecto a su Si familia. usted, Sus, en realidad, si nosotros valoramos solamente hasta aquí, el doctor, en este caso yo del ejemplo, evalué el motivo de consulta, toda la información que podíamos rescatar primero de este, y luego fuimos evaluando los síntomas acompañantes y después buscamos la revisión por sistema, de una manera muy general, tratando de no abarcar todos ellos como se dieron cuenta, lo mismo que le decía yo antes, empezando por los síntomas que estaban asociados con la patología y luego tratando de mencionar algunos otros para que no se nos escape nada. Ahora, en esta parte solamente hasta aquí llegamos la anamnesis, la identificación del paciente, la anamnesis próxima y la revisión por sistemas. Si nosotros lleváramos esa información a una ficha clínica, quedaría escrita de la siguiente manera.
Paciente consulta por dolor en el hemiabdomen izquierdo de 6 semanas de duración, de intensidad EVA 4 de 10, que ha evolucionado a un EVA evoluciona 6 de 10, de carácter urente sin irradiación. Este se hace más fuerte por las mañanas y cuando tiene hambre se atenúa al comer. Perdón. Además refiere despertarse por las noches a causa del dolor. Todo esto sería solamente la información respecto al motivo de consulta, que era un dolor en la guatita, como decía él. Y lo que yo les decía, el tema de la intensidad se podía evaluar de dos maneras. Que podría ser de una manera analógica, que uno le explica al paciente cómo suena en el relato, de que él califique el dolor del 1 al 10 y nosotros le mencionamos que el 1 corresponde a un dolor leve que se puede vivir con él y el 10 es el dolor más fuerte que ha existido en su vida. Y la otra manera de evaluar la intensidad de un dolor es cuando uno le muestra estas tiritas con caritas y le pregunta al paciente cómo, respecto a esta tirita, cómo se siente. Y ahí él dice, evaluando las caritas, qué tan triste está, del 1 al 10. Luego quedaría el resto de la información respecto de los síntomas acompañantes. Asimismo, refiere una baja de peso de unos 6 kilos en los últimos 3 meses, no asociado a actividad física o dietas, junto con una disminución del apetito. También describe un cambio en la vida intestinal, ya que antes acudía a defecar una vez al día y ahora acude 2 o 3 veces. Cuando nosotros tenemos, además del síntoma principal, encontramos otro síntoma, también tenemos que sacarle la mayor información posible. Asimismo, comenta que su familia no ha notado más decaído sudoroso y no refiere otros síntomas digestivos, endocrinos u otros sistemas. En la última parte hacemos referencia a que evaluamos la revisión por sistema o aparatos y no encontramos nada más. Ahora vamos a terminar de escuchar el audio en lo que respecta a la anamnesis remota y los antecedentes que se pueden obtener de esta. ¿Abuelos, padres, hermanos tienen alguna enfermedad? No, nada. De hecho, mis papás siguen vivos y sanos. De hecho, los fines de semana los fuimos a ver con los nietos. Ah, ya, qué bueno. Específicamente por diabetes, hipertensión, alguna enfermedad del corazón, cáncer en este caso. No, nada, ninguna enfermedad. Ya. Y respecto a enfermedades que usted ya ha tenido anteriormente, ¿ha presentado alguna enfermedad? No, tampoco. Ya. ¿No presenta alguna hospitalización previa? Eh, no sé si se considera, pero una vez me fracturé la muñeca cuando era joven. Ah, ya, pero no tuvo que estar De- hospitalizado. no, no, de hecho fue como muy rápido. Como que fui y después me mandaron para la casa. Ya. ¿Y alguna cirugía? No, Ya. Usted me decía que se hacía regularmente controles médicos, ¿cierto? sí, ¿Le han una vez al año. realizado una vez al año? ¿Alguna vez le han realizado el examen del tacto rectal o del antígeno prostático? Sí, 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 el último que mencionó. Ya. ¿Cómo salieron los resultados? No, ese es normal y me lo hago anualmente. Ah, ya. Qué bueno. Ahora respecto a las cosas que usted consume, ¿consume alcohol, No, tabaco, tampoco. alguna otra droga como marihuana, LSD o cocaína? No, no, nada de eso. Ya. ¿La actividad física es regular en usted? Mire, antes, de hecho antes era como bien deportista, hacía 4 veces a la semana más o menos, y sumado a lo que hacía mi trabajo como agricultor. ¿Ya? Igual como que me cansaban haciendo esas cosas. ¿Mm? Pero actualmente, desde que empezó el dolor más o menos, como que se ha ido reduciendo como 2 veces máximo, como mucho. Ya, y eso lo asocia a al cansancio que le produce igual este dolor, ¿cierto? Sí, como que andaba más decaído. Ya. ¿Alguna alergia en particular? ¿Alguna comida, algún material, alguna picadura? No, nada, doctor. Ya. Creo que con eso estaríamos. Pasemos al examen físico ahora. Ahí Vale. terminaba el audio. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? Hola, Hola. yo tengo una duda. Yep. Que la primera historia como ejemplo que nos diste era como más cortita. Y esta, la de ahora, es mucho más larga. Y ahí tengo una duda de cuál es la diferencia entre esa y esta. Vamos a ver cuál. A lo que Esta voy es, es lo que ahora estamos viendo es la ficha clínica que tiene todas estas cosas. Como claro, la esa, por ficha ejemplo, clínica, esta, por como ejemplo, ya. era cortita. Sí, claro. Esto en realidad es la parte que el doctor le permite al paciente explayarse solamente en lo que dice el paciente. Entonces, Ah, como ya. habíamos dicho, esta es la pregunta inicial que deja que el paciente diga todo lo que él siente. Y en este caso, justo el paciente, como era ejemplo y todo, dice solamente lo respectivo al dolor. Pero van a haber instancias en las que el paciente va a empezar a hablar de otras cosas y hay que irlo guiando en la anamnesis. En el otro ejemplo,
es un ejemplo extenso que incluye el anamnesis, el motivo de consulta, la revisión por sistema y la revisión, la anamnesis remota. Ya, ya. Ahora cacho. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya. Continuamos entonces. Ahora, llegando a la anamnesis remota, en la ficha clínica ustedes se van a encontrar que estas cosas de la anamnesis remota también van a estar como en un checklist. Es casi poner si están o no están. Lo importante es que cuando ustedes la encuentren, o cuando el paciente diga sí, ustedes saquen la mayor información posible de esto igual. Pueden partir antecedentes mórbidos, antecedentes familiares, pero en realidad va a depender de cada centro asistencial. Cada centro asistencial, perdón, va a tener una ficha clínica que está como preparada para que ustedes vayan haciendo el checklist. En los antecedentes mórbidos o comorbilidades que el paciente presente, es importante establecer el orden cronológico. ¿Cuándo empezó la enfermedad? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuándo comenzaron las otras enfermedades? Y tratando de establecer la gravedad. Esto lo van a ir viendo con los exámenes y todo eso. Y también el tratamiento que está recibiendo esa enfermedad. Casi está en tratamiento o no está en tratamiento. Muchos pacientes, por ejemplo, pueden tener hipertensión, pero no se están tratando. Y también asociar a las eventuales secuelas que puedan tener de las patologías que presentan. Entre los antecedentes mórbidos también es importante tener en cuenta los accidentes, la hospitalización y la cirugía, de la misma manera que antes con las fechas en las que se diagnosticaron o se realizaron. Es importante también aquí la transfusión de sangre o derivado. En los años 80, si no me equivoco, hacia atrás, no se le hacían exámenes de sangre para ciertas patologías que podían transmitirse por sangre a las donaciones. Y cuando un paciente tiene antecedentes de transfusiones de sangre, a veces pueden padecer de ciertas patologías. Si no me equivoco, la hepatitis B es una de estas patologías que se presentaron en algunos pacientes que tuvieron transfusiones de sangre en esos años. Y lo otro a tener en cuenta también son las enfermedades de transmisión sexual, que es un poco más difícil de preguntarlo a veces dependiendo del paciente, por ejemplo un abuelito, pero igual uno tiene que preguntarlo para que no se les pase. En los antecedentes familiares es importante preguntar por estos tres grupos de personas, padres, abuelos y hermanos, que son los que están relacionados en primera instancia con el paciente. Si estos pacientes fallecieron en algún momento, hay que preguntar de qué fallecieron y a qué edad. Es importante la edad porque no es lo mismo un paciente que presente una madre que falleció a los 38 años de un infarto, a un paciente que tiene que su madre falleció a los 80 años de un infarto. Probablemente la paciente que falleció con 38 años tenía mayor posibilidad de desarrollar el infarto por factores de riesgo cardiovascular, que es muy probable que también se presenten en el paciente. Otros cuadros a considerar son la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, cáncer de cualquier tipo, los accidentes, enfermedades o accidentes cerebrovasculares, cuadro alérgico y trastornos mentales. Y también algunas enfermedades genéticas que son importantes. Otro aspecto importante de la anamnesis remota son los antecedentes gineco-obstétricos u urológicos. Hay que determinar la menarquía, la edad de primera menstruación, la menopausia, edad de que dejó menstruar, y las características de las menstruaciones cuando la paciente consulta por esto específicamente, con alguna alteración, algún malestar de esto. Hay que determinar la duración, cuántos días del ciclo dura la menstruación, la frecuencia con que le llega, en este caso se determina la regularidad del ciclo, la cantidad, y la presencia de dolor o algún otro malestar que no estuviera asociado a un cuadro usual de menstruación. Y aquí es importante también la fecha de la última regla, o de la última menstruación, porque en un paciente que llega de urgencia con un malestar estomacal, podría deberse a un embarazo ectópico. Y si nosotros determinamos que esta paciente nos dice, no, sabe que la fecha de la última menstruación corresponde 2 meses atrás, nosotros podríamos determinar que quizá esta paciente tenga un embarazo ectópico. No le quita el peso a que pudiera ser otra patología, pero no hay que dejarlo de tener en cuenta y hacer los exámenes correspondientes. También hay que tener en cuenta preguntar y tener en cuenta la presencia de otros flujos vaginales. Y respecto a la información de los embarazos, nosotros la vamos a resumir y sintetizar mediante la fórmula obstétrica. Existen dos maneras de hacerla. Está la fórmula GPA, que indica gestaciones o número de embarazos, partos y abortos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería acá abajo, G3P2A1, donde una mujer, que corresponde a una mujer que ha tenido 3 embarazos, 2 partos y un aborto. Otra forma incluye a los partos de término, pretérmino, a los abortos espontáneos y provocados, y a los números de hijos vivos, que en el ejemplo de acá abajo, 20102,
correspondería a una mujer que ha tenido 2 partos de término, ninguno de pretérmino, un aborto espontáneo, ningún aborto provocado y tiene 2 hijos vivos. Los 3 primeros números, si nosotros los sumamos, nos va a dar el número de embarazos que tuvo esa paciente, y eso es importante. También en los embarazos es importante considerar casi los bebés nacieron con macrosomía, para peso peso y tamaño adecuado, en este caso, o casi crecieron muy grandes, nacieron muy grandes, y también si la madre o el bebé tuvieron complicaciones durante el parto, que es importante para futuros partos y también en las repercusiones del niño. Los métodos anticonceptivos utilizados y la terapia hormonal en la menopausia, si es que así lo requiriera la paciente, también es importante dejarlo en la ficha clínica. Y otras cosas que hay que preguntar son la fecha del último PAP, el Papa Nicolau, frote cervical, la última mamografía, en caso de cáncer, para descartar cáncer cervicoterino y de mamas, y el antígeno prostático específico y tacto rectal en los hombres para descartar cáncer de próstata. Aquí tienen que ingresar el link número 2, luego de escuchar este relato de la anamnesis ginecobstétrica, y van a tener que calcular la fórmula obstétrica. Les recomendaría tener un papelito y un lápiz a mano para que vayan tratando de anotar lo que dice el paciente y tratar de llevarlo a la fórmula obstétrica. Eso tienen que tener en cuenta, que el paciente no va a ocupar los términos médicos que nosotros ocupamos y hay que transformar la información que él nos entrega a términos médicos. Bueno, señora Irma, cuénteme, ¿cuándo tuvo su primera menstruación? Como a los 12 años, ¿Y a qué edad dejó de menstruar? a los 48 años. ¿Y en este tiempo sus ciclos eran regulares? Sí, siempre duraba lo mismo. Ya. ¿Y tuvo alguna alteración en cuanto a la cantidad, como que fueran muy abundantes, o tuvo algún malestar fuera de lo común en ese tiempo? No, todo dentro de lo normal. Ya. ¿Y respecto a los embarazos? He estado embarazada 4 veces, pero sufrí un aborto. ¿El aborto fue espontáneo o fue inducido? Fue espontáneo. Ya. ¿Cómo a qué edad? Como a los 30, Ya. Eh, ¿Y los demás embarazos fueron todos de término? no, uno de ellos nació prematuro. Ah, ya. ¿Y alguno de ellos presentó macrosomía o en este caso fueron muy grandes al nacer? No, todos ellos con peso y tamaño normal. Ya. ¿Y ahora todos sus hijos están vivos? No, el que nació prematuro falleció a los meses de vida. Ya. Y en este caso, ahora que ha dejado de menstruar, ¿ha presentado algún otro flujo o líquido? No, todo normal. Y lo último, ¿cuándo fue la última vez que se realizó un frote cervical o un Papa Nicolau? Hace 2 meses y una mamografía. Ah, ya. ¿Y cómo salieron los resultados? Todos normales. Ya. ¿Está bien ahí o lo pongo de nuevo el audio para sacar la fórmula? No, no alcanza a ver. Hay Está que bien, como sí. anotar o tenerlo en cuenta de que el embarazo de término alguno murió, o si se dio, o eso Si se ocupamos la deduce de la fórmula, fórmula. si ocupamos la fórmula de los 5 datos, sí. A ver, El primero va a corresponder a los de término, el segundo al de pretérmino o prematuros, abortos después, espontáneos y provocados, y el último va a ser el número de hijos vivos. No. Voy a poner por mientras el audio de nuevo la parte que menciona los embarazos. Bueno, Duraba lo mismo. ya. ¿Y respecto a los embarazos? He estado embarazada 4 veces, pero sufrí un aborto. ¿El aborto fue espontáneo o fue inducido? Fue espontáneo. Ya. ¿Cómo a qué edad? Como a los 30, Ya. Eh, ¿Y los demás embarazos fueron todos de término? no, uno de ellos nació prematuro. Ah, ya. ¿Y alguno de ellos presentó macrosomía o en este caso fueron muy grandes al nacer? No, todos ellos con peso y tamaño normal. Ya. ¿Y ahora todos sus hijos están vivos? No, el que nació prematuro falleció a los meses de vida. Ya.
Y en este caso, ahora que ha dejado de menstruar, ¿ha presentado algún otro flujo o líquido? No, todo normal. Y lo último, ¿cuándo fue la última? Ya, la mayoría contestó en este caso la alternativa C, que estaría correcto. Y ahora vamos a ver en realidad cómo se hace el cálculo igual en base a la información que nos entregó la señora Irma. Bueno, la señora Irma nos decía que ella tuvo 4 embarazos, de los cuales uno de ellos nació prematuro, sería de pretérmino, 2 de ellos, y uno fue un aborto espontáneo, lo que nos dejaría con 2 embarazos de término. Ella mencionaba que no tuvo ningún aborto inducido y solamente tenía 2 hijos vivos porque uno falleció, el que era prematuro, y el otro fue un aborto. Entonces nos quedaría, así nos quedaría la fórmula obstétrica de esta paciente. Otro aspecto que hay que considerar en la anamnesis remota es el uso de medicamentos, que en realidad esto va asociado al aspecto anterior que mencionábamos de las comorbilidades. Cuando el paciente, por ejemplo, menciona que tiene hipertensión, que tiene una dislipidemia, nosotros notamos hipertensión diagnosticada en el año tanto, tratada no tardada, y si se trata con qué. Por ejemplo, atenolol 50 miligramos. Aquí dice que hay que poner el nombre genérico, concentración, forma de administración y frecuencia. Dependiendo del fármaco, yo creo que sí podría ser, por ejemplo, la insulina, que tiene distintas formas de administración. Pero la mayoría que son con pastillas, se le anota el medicamento y la cantidad, que por lo general ellos dicen una tableta o 2 tabletas, no lo saben en miligramos. Y, por ejemplo, el ejemplo de la dislipidemia es lo mismo, atorvastatina, 10 miligramos. Alergias es importante específicamente el tema de los medicamentos. Cuando el paciente va a ser hospitalizado o el paciente llega a urgencia y puede ser alérgico a penicilina o algún otro medicamento, es importante tratar de obtener esta información. Los alimentos igual es importante tener la información para cuando los pacientes están hospitalizados y pueden tener alguna alergia alimentaria. Sustancias que pueden entrar en contacto con la piel, hay que destacar el látex. La mayoría de los guantes que que tiene el hospital son de látex, entonces en caso de que el paciente, y también en realidad muchos de los componentes que uno ocupa en el hospital son de látex, entonces esto es algo a considerar. Picaduras de insectos o jabones, otras sustancias que puedan generar la alergia, también es importante anotar. También es importante tener en cuenta las inmunizaciones, cuáles son las vacunas que tiene el paciente, específicamente los crónicos, tratar de controlar que esto se ponga la vacuna de la influenza o otras vacunas correspondientes. Ahora también en este caso es importante la vacuna contra el COVID. En los antecedentes personales y sociales, esto es un poco complicado para nosotros y para los pacientes porque a veces son un poco invasivas las preguntas. Aquí en la ficha que ustedes van a tener que completar en Semio no es tantas las preguntas que se hacen, pero en realidad creo que casi nada, pero las de medicina interna habían doctores que pedían mucha información y es difícil preguntarle. Pero esta información nos va a permitir, no sé, idear el contexto en cual vive el paciente y las funciones que puede tener este paciente en su grupo familiar. Entonces es importante tratar de determinar con cuántas personas vive, quién es su grupo familiar o su red de apoyo, el rol que tiene el paciente, porque no es lo mismo el paciente que trabaja sus 8 horas al día, pero que llega a la casa, quizás tiene servicio que puede generarle comida o que haga limpieza, a una madre soltera con 3 hijos que trabaja todo el día y después tiene que llegar a hacer las cosas de la casa. El contexto en el cual va a vivir cada paciente también va a determinar el consejo médico que nosotros le podamos dar a cada paciente. Las labores que desarrolla también es importante, no es lo mismo que solamente trabaje, por ejemplo, como, no sé, como ingeniero, a que después en la casa ese paciente trabaje haciendo muebles por un hobby, o que haga jardinería, que trabaje en otras cosas. Hay ciertas sustancias o cosas que uno puede encontrar en contacto y que le pueden generar también una enfermedad. La previsión en salud, ya lo mencionamos también en los aspectos de identificación del paciente, es importante porque algunas patologías, ustedes saben, no están consideradas en el auge, en el GES, perdón, bueno, auge GES. Entonces por eso es importante tratar de tenerlo en cuenta. El tipo de casa, acceso a servicios básicos, esto es como cuando ya uno empieza a ser un poco invasivo, de qué está hecha su casa, de qué está hecho el piso de su casa, son preguntas que a veces incomodan, pero sí es importante determinarse, por ejemplo, si esta casa tiene filtraciones, si la calefacción que tiene esta casa es eléctrica, por ejemplo, o tiene a leña,
o si en realidad es a fogón o es con carbón, son cosas que sí son importantes por el tema del desarrollo de patología broncorrespiratoria. Y en cuanto a acceso a servicios básicos, yo preguntaba en este caso por luz, agua y extracción de basura. La luz, porque ya sabemos los motivos que hoy en día casi todo funciona eléctrico, con electricidad. El agua por el tema de la higiene que pueden tener los pacientes, y la extracción de basura porque cuando se acumula la basura o cuando la basura pasa una vez a la semana, eh, se acumulan y genera focos de infecciones. Y el agua, el tema también es que si es agua de pozo o es agua servida, agua potable. Y las mascotas que muchas veces no se toman en cuenta, pero a veces pueden generar ciertas patologías específicas, tanto en adultos como en niños, y hay que tenerlo en cuenta. Ya decíamos profesión y labor que desarrolla. El tipo de alimentación es más bien para patología digestiva y alguna patología alimentaria que pueden presentar los pacientes. Cuando uno la sospecha, es importante hacer una anamnesis detallada de esto. ¿Qué consume? ¿Cuántas veces al día? ¿A la semana? Ese tipo de cosas. La actividad física y hobbies. La actividad física es importante para algunos pacientes que requieren actividad física como tratamiento de su enfermedad. Hay que tratar de ver cuánta actividad física hace y cuáles son los objetivos que nosotros vamos a querer que ese paciente logre. Y viajes previos, hay ciertas patologías que son endémicas en ciertos países y que hay que tenerlo en cuenta. En los antecedentes personales y sociales también es importante los hábitos, y esto no se les puede pasar por alto porque es importante. El tabaquismo lo vamos a determinar con el índice paquete año, donde vamos a ver el número de cigarrillos que fuma cada día el paciente y cuántos años lleva fumando. Por ejemplo, esto lo vamos a ver con la fórmula del IPA, que son los números de cigarrillos al día, por los años que lleva fumando el paciente, dividido en 20 porque nosotros queremos saber la cantidad de paquetes que fuma al año. Entonces, por ejemplo, un paciente que fuma una cajetilla al día por 40 años tiene un índice de paquete de año de 40. En la bebida alcohólica, lo mismo, tratar de determinar la cantidad, calidad, en cuanto a calidad se refiere a los grados de alcohol que tiene el licor que está bebiendo el paciente y la frecuencia con que lo hace. Aquí hay que determinar específicamente los gramos de alcohol que presenta que consume el paciente. Y también hay que consultar por otras toxicomanías, marihuana, cocaína, LSD, analgésicos, tranquilizantes, etc. Y aquí a veces puede ser un poco más complicado porque los pacientes, si no tienen pueden mencionarlo de otra manera. Pueden decir fumarse un pito, polvo de hada, consumir pilas, ese tipo de cosas, mencionarlos con otros nombres que hay que tener en cuenta. Y también hay gente que, por ejemplo, es tratado con tranquilizantes o analgésicos, pastillas para dormir, que no los toman no los consideran como remedio, y también hay que hacer hincapié en eso y preguntarlo dirigidamente. Y en este caso, para algunas patologías es importante tener en cuenta el hábito miccional e intestinal que tenga el paciente. Específicamente si hay algún cambio en estos hábitos. Si antes iba mucho al baño y ahora no puede ir, o viceversa, si antes iba poco y ahora va mucho, son cosas que son relevantes para la patología o indica algún cambio en el funcionamiento del paciente. Ahora, en este ejemplo, en realidad ejercicio, aquí tienen que igual acceder al link, el último link que nos queda del ejercicio. Hay que leer este texto, este relato, e indicar el IPA y los gramos de alcohol que consume. El ejemplo es: paciente de 77 años, refiere haber fumado unos 12 cigarrillos diarios desde que tenía 23 años, pero ha dejado de lado este vicio desde hace unos 7 años. Además, indica que consume 2 vasos de vino, 200 ml cada vaso, serían 400 ml, en los almuerzos de los domingos cuando se cena con la familia. Respecto a otras toxicomanías, refieren no haber consumido o consumir actualmente. Aquí tienen que calcular el IPA, ¿cierto? Con la fórmula que ya le había mostrado, y para el cálculo del vino, de los gramos de alcohol, tengan en consideración que se hace con una regla 3 simple: en un litro de un vino de 12 grados, que asumimos que es lo que está consumiendo el paciente, hay 96 gramos de alcohol. Voy a dejar este aquí por mientras y accedan al link y contesten las preguntas, que el último ejemplo creo que queda con alternativa.
como la respuesta. A ver, ahora tenemos 23 respuestas. Vamos a esperar al menos un poco más, pues llegue a la mitad. Recuerden que para el IPA solamente son los años que el paciente ha fumado. Y lo otro que eran 2 vasos de 200 ml cada vaso. Así que serían 400 ml. Andamos terminando para que no se alargue después. Nos queda un poquito de tiempo igual en todo caso. Ya, ahora más de la mitad contestado. El IPA del paciente, sí, la mayoría contestó 28,2 y estaba bien. Ahí igual vamos a ir revisando cómo lo calculamos después. Y el estimado, perdón, los gramos de alcohol que consume el paciente, igual a la opción amarillita, 38,4 gramos. Ahora vamos a revisar cómo lo sacamos para los que todavía no han contestado. Bueno, para el IPA, el número de cigarrillos al día que haya consumido el paciente eran 12, si no me equivoco, y lo que tenemos que calcular era los años fumando, que lleva el paciente fumando. Él decía que tenía 77 años, o sea, paciente de 77 años, partió fumando a los 23 y dejó este vicio hace 7 años. Entonces, eso solamente nos deja 47 años que el paciente ha fumado. Si usamos el IPA, los 12 cigarrillos al día dividido por los 20, nos da la cantidad de paquetes y eso lo multiplicamos por los 47 años, nos va a dar 28,2, que sería el IPA de este paciente. El IPA, que se lo van a recordar mucho, es importante para tener una medida de cuánto fuma el paciente en las enfermedades broncopulmonares. Cuando vean los síndromes respiratorios, le van a poner mucho énfasis y probablemente sea una pregunta de prueba. El tema del alcohol, como decíamos, era regla 3 simple. En 1000 ml, perdón, hay 96 gramos de alcohol, en 400 ml van a haber X gramos, van a ser 38,4 gramos después de sacar la regla 3 simple. Que también va a ser importante para temas de, si no me equivoco, ¿cuándo lo ocupábamos? En medida de trasplante hepático, creo, o enfermedad hepática, era como bastante usado. Ahora, continuando, tenemos otro ejemplo de otra anamnesis en audio, donde también vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a escuchar la primera parte del motivo de consulta y la anamnesis próxima, y vamos a ver cómo se escribiría esta información en la ficha clínica. Solamente escribí la parte del motivo de consulta y la anamnesis próxima, porque el resto ustedes no es tanto que la relaten, sino que más bien van haciendo el checklist, pero igual pudiera ser que en algún momento la tengan que relatar. Pero sí o sí, el motivo de consulta y la anamnesis próxima es lo que ustedes sí o sí van a tener que redactar bien y tratar de sacar la mayor información de la mejor manera posible y clara cronológicamente. Aquí vamos. No era eso todavía. Buenas tardes, cuénteme, ¿qué lo trae por aquí? Buenas tardes, doctor. Mire, le cuento. Vengo porque hace como una semana aproximadamente comencé con un dolor de cabeza, que es bastante fuerte. Me duele como por el lado derecho, sí, el lado derecho de la cabeza.
Ya. y me da casi siempre en las tardes. Diría que sí, como habitualmente en las tardes. Ya. ¿Y cómo es este dolor? A ver, este dolor. Siento como que es raro porque está dentro de la cabeza, pero siento como que me aprietan. No, Ya. sí, ¿Y ese sí, dolor siento que solamente aprieta. en la cabeza o se mueve hacia alguna otra parte? No, solo en la cabeza, sí. Solamente en la cabeza, en el lado derecho. Ya. ¿Y me dijo hace cuánto que empezó este dolor? Diría que sí, una semana, hace una semana. Ya. Y si nosotros lo calificáramos este dolor en una escala del 1 al 10, donde 1 es un dolor leve, que se puede vivir con él y no molesta, hasta un 10 que es el dolor insoportable, ¿cómo lo calificaría? Mm, Yo le dejaría como entre un 7, un 8. No, 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 un 7, un 7. Ya. Y me decía que se hacía más fuerte por las tardes, ¿o no? Sí, casi siempre me dolía en las tardes, sí. Ya. ¿Usted lo asocia a algún desencadenante o algo? Mire, la verdad lo estuve pensando eso en la semana, que estuve buscando qué producía el dolor. ¿Ya? La verdad es que mis días han sido iguales, así como que no. ¿Qué provoca este dolor? No, lo ¿Ya? que Ah, no me ya. duele. Ya. ¿Y has sentido algún otro malestar o algún otro síntoma además de este dolor? Sí, cuando me duele la cabeza me siento como mareado, como que siento náuseas. Y Ya, eso pero no. como antes de vomitar, pero no vomito, como que me siento así. Ah, ya, no ha tenido vómito entonces. No, nada de eso. Ya, eso es importante. Eh, ¿Ha tenido algún otro problema para ir al baño o algún otro dolor? No, todo normal. Ya. No, nada en especial. ¿Falta de aire, algún dolor en el pecho? No, nada. Todo bien. Ya. ¿Para ir al baño a orinar, algo normal en cuanto a la cantidad o a la orina? No, todo normal. Ya. ¿Al Sí. apetito? El apetito bien, igual, como Igual siempre. que siempre, no hay alteraciones. Sí, no hay alteraciones. Ya. ¿Más cansancio de lo normal o algo? No, bueno, me molesta que me duele la cabeza, pero cansancio no siento. Ya. ¿Algún dolor muscular o de los huesos? Las rodillas, pero yo lo asocio más al voleibol que a otra cosa. Cuando Ah, salto ya. mucho me molesta. Ya. Y alguna otra alteración que podamos decir como que siente raro a los músculos, que les cuesta mover algún brazo, ¿no? No, todo normal. ¿Alguna alteración visual o algo que no escuche o que escuche diferente o que huela o saboree diferente? No, fíjese que ¿Ya? no, todo bien por ese lado. Ya. Si Respecto a sus nosotros familiares, valoramos, de nuevo, igual la información hasta aquí, solamente el motivo de consulta, la anamnesis próxima y la revisión por sistema, nos quedaría la siguiente información. El paciente consulta por una cefalea del hemicráneo derecho, desde hace una semana, no irradiado, de carácter opresivo, EVA 7 de 10. Se presenta habitualmente por las tardes, sin desencadenantes asociados, que se atenúa con la actividad física. Además, el paciente refiere que padece náuseas cuando sufre de estos episodios. No representa vómitos o alguna otra alteración neurológica. Tampoco refiere otros síntomas de compromiso general o de otros sistemas. Esto solamente sería lo que es el motivo de consulta, y si se dan cuenta comparado con el otro paciente, este paciente refiere mucho menos información y se hace mucho más cortita y concisa la anamnesis próxima. ¿sus padres, hermanos o abuelos presentan alguna enfermedad? A ver, mis padres, a ver, mi mamá, que es la que murió mi mamá ¿Ya? cuando tenía 40 años. Ya. Creo que tenía algo como hipertensión sí, ¿Y de qué murió ella? y de un paro cardíaco. Ah, ya. Sí, murió de un paro. ¿Es su padre? De mi padre sé muy poco. No lo conocí, de hecho. No, abandonó la casa cuando yo era una guagua. Ya. Así que antecedentes de él no manejo. Sé que murió en un accidente vehicular, pero más allá de eso no sé. Ya. Y respecto a usted padece alguna enfermedad? Mire, le cuento, yo no voy mucho al doctor, así que nada que yo sepa. Tal vez tenga algo, pero no lo sé. Ya, entonces usted no se hace chequeo médico cada cierto tiempo. No. ¿Ha caído hospitalizado o se ha realizado alguna cirugía en este último tiempo? Hospitalizado no, pero cirugía sí. Ya, Cuando era cabro, cuando tenía como, creo que 14, me sacaron el apéndice. ya. ¿Y algo más? Y me hice la vasectomía también. Ya, en estas dos cirugías, ¿no tuvo alguna complicación?
No, creo que no. El apéndice fue como más complicado, pero llegué a tiempo y fue fácil en teoría. No hubo ningún problema. No, Ya. Usted me decía que no se realizaba chequeo médico, entonces, ¿se ha realizado alguna vez un examen de tacto rectal o algún antígeno prostático? no, nada de eso, nunca. Ya, eso sería bueno que se lo hiciera. Ya. Y respecto a fármaco, usted me decía que no tenía ninguna enfermedad, pero ¿consume alguna pastilla o algún suplemento? De pastillas, nada. Lo que sí Ya. tomo es una agüita de melisa todas las noches antes de dormir. Ah, ya. Pero además de eso, nada más. No, además de eso, nada más. Ya. Respecto a lo que usted consume, ¿usted fuma? Sí, sí fumo. Fumo desde los 18 años. Ya. ¿Y como cuánto fuma más o menos en el día? Es que he tenido temporadas que fumo más, fumo menos. ¿Pero en un promedio? A ver, en un promedio, yo le diría que 5 cigarrillos diarios. Y eso se ha mantenido, no ha dejado de fumar en el último tiempo. Sí, no, no he dejado de fumar. Ya. ¿Consumo de alcohol? Nada. Ya. ¿Y de otras drogas? ¿Cocaína, LSD, marihuana? No, nada de eso. Ya. ¿Usted realiza actividad física y cada cuánto tiempo más o menos? Realizo, bueno, practico voleibol Ya. como dos veces a la semana, sí. Ah, ya. ¿Alergias? ¿Usted padece de algo? ¿Algún alimento? ¿Algún animal? A ver, alergia sí. A la picadura de las abejas y al Ya. látex. Ya. Y respecto a su hábito para ir a orinar y para ir a defecar, ¿como cuántas veces van el día, más o menos? A ver, para mear voy como, creo que 4 o 5 veces en el día. Ya, Una vez en la noche siempre. ya. Y para ir al baño, del 2, Ujú. en promedio 1 o 2 veces, depende. Pero no he notado ningún cambio en este último tiempo. Ha estado como normal. Ya. Bueno, creo que con eso tenemos en cuanto a la información. Si me olvida algo, se lo pregunto después. Pasemos al examen físico. Algo que, que noté ahora desde fuera cuando realicé la anamnesis fueron dos cosas que se me olvidaron preguntar al paciente. Uno era que él menciona que su madre murió de un infarto, pero a mí se me olvidó preguntarle a qué edad murió su madre. Y lo otro, él dice que se realizó una vasectomía y también se me olvidó preguntarle en el año en que se realizó la vasectomía, que eso influye en la cronología de los hechos. Pero Seba, Pero él, sí dijo, disculpa que te interrumpa, sí, no, él Karina. mencionó la edad de fallecimiento de su madre, creo que era 38. Ah, ya, entonces yo me equivoqué. Bueno, bueno. He dicho 40 Eso. o Ah, por ahí. ya. Entonces estaba un poco distraído, lo siento. ¿Hasta aquí alguna consulta respecto Yo, específicamente a la... Sí, yo tengo una duda respecto al paciente. No sé si yo no lo escuché, pero no recuerdo que haya dicho su edad. no, este paciente, por tratar de hacer los ejemplos más cortos y que no fueran tan cansadores para ustedes, no tenía datos de identificación, pero eso es algo importante que tomar en cuenta. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Algo más? No. Ya. Y en realidad esto es lo último, para que lo tengan en cuenta más que nada. Existen ciertas deficiencias que pueden causar, que pueden existir en la obtención de la anamnesis y que pueden ser por parte del paciente o por parte del médico y que hay que tener en cuenta. Puede ser por parte del paciente que a veces cuando son olvidadizos o tienen cierta edad pueden olvidar ciertos datos que son importantes y que por eso uno tiene que estar atento y tratar de preguntarlo siempre. Que no se le pasa ninguna de las cosas. Ustedes pueden tener la clase de dolor, no sé si ya la tuvieron, y tienen que preguntarle, hacer una lista siempre de todas las cosas que preguntar, por ejemplo, por dolor, y que también se aplica por lo general a muchos síntomas. También puede haber deformación de los hechos, porque el paciente puede tener miedo o que no le guste el hospital, que tenga miedo a ser hospitalizado, a que le realicen ciertos exámenes o cirugía. Entonces el paciente puede minimizar las cosas y pasarlas por alto. Por ejemplo, el primer paciente del primer ejemplo de audio, él menciona que él se siente igual, no se siente bien, pero se siente igual, pero su familia sí notaba que tenía sudoración, que tenía baja de peso y que lo notaba decaído. Esas son cosas que a veces el paciente puede minimizar y sí son importantes. Y también existe la tergiversación intencionada, que es cuando los pacientes quieren una licencia o bien cuando quieren una jubilación. Pueden maximizar los hechos y también influye en que uno pueda generar un diagnóstico erróneo. Y por otra parte, errores del médico. Una de las cosas que influye bastante es el apresuramiento. Aquí dice, entre paréntesis, podrá ser por la presión asistencial. Muchos doctores dicen que las consultas son de 10 a 15 minutos a veces. Si es un primer paciente, es difícil quizás realizar una buena anamnesis en 15 minutos.
Yo, o sea, los ejemplos, claro, están me demoré como 7 minutos y medio, le adelanté un poco la velocidad y quedaron como de 6 minutos y medio. Y aún así ustedes se dieron cuenta que estos pacientes tenían, por estar pauteados los ejemplos, tenían ciertas características y otras las dejábamos de lado, para poner énfasis en lo que era la anamnesis próxima y para poner énfasis en lo que era la anamnesis remota. Pero muchos pacientes no son iguales a esto, se demora mucho más. A veces cuando llegan por primera vez a consultar, uno tiene que hacer esto mismo y se demora mucho más. Entonces, el sistema establece que sean 10 a 15 minutos, a veces incluso solamente 10, que en ese tiempo, ¿de verdad podemos hacer una buena anamnesis que después nos sirva? Esa es una pregunta que hay que tomar, hay algo, perdón, es algo que hay que tener en cuenta. También puede ser por la locuacidad del paciente, cuando el paciente se expresa mucho y el doctor, por su personalidad que sea un poco más tímido, no frena al paciente o no lo guía en la ruta correcta, igual se puede perder tiempo en esto. Entonces, después deja menos tiempo para el resto de la evaluación y también para el examen físico. Entonces, también estas son cosas que llevan a un diagnóstico erróneo o a falta de información que después nos puede servir. El desinterés, no sé si tanto como desinterés o falta de educación que también se menciona, pero sí puede ser que muchos de nosotros o muchos estudiantes de medicina quieren una beca específica o alguna especialidad y no todos van a poder acceder directamente a ella y van a tener que pasar por el sistema primario de salud. Y en este aspecto, quizás no todos van a tener la misma motivación para hacer la pega, o hay doctores que simplemente no la realizan bien por falta, en este caso, de educación que puede pasar, y pasan cosas por alto. Lo importante aquí es que tener en cuenta que quizás no es el momento la parte de la medicina que nos gusta, pero aún así tenemos que tratar de hacer lo mejor por el paciente, porque al final los que salen perjudicados son ellos, y también podemos salir perjudicados nosotros en caso de negligencia médica. Y también puede afectar la falta de conocimiento. Cuando a veces tratamos de la misma falta de conocimiento ahora en la anamnesis, en cómo llevar una anamnesis, en, en, en la falta de saber diagnosticar, en la falta de saber tratar, cuándo saber derivar, también puede generar errores que pueden causarle daño al paciente. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Creo que eso era lo importante de aquí. Y a modo, en realidad, de resumen general, ustedes se dieron cuenta, con los datos y las cosas que uno pregunta, se obtiene mucha información, que puede ser relevante o no, pero que sí puede hacer una gran diferencia en cuanto al diagnóstico y tratamiento del paciente. La ficha clínica también va a ser tiene un aspecto médico-legal. En caso de que ustedes pasen algo por alto, también puede ser penalizado después si el paciente presenta alguna queja o cometen alguna negligencia. Entonces, en la ficha clínica siempre dicen que es un respaldo para ustedes que en caso de cualquier aspecto legal. Y también hay que tener en cuenta que esta ficha clínica va a ser leída o va a ser manejada por otros profesionales de la salud. Entonces, a veces si el paciente llegó conmigo por primera vez y yo después tengo que el paciente va a acudir a otro doctor, toda esa información le ahorra cierta pega al médico y le genera un resumen de lo que ya vi del paciente. Entonces, es importante que nosotros tratemos de redactarla bien, tratemos de poner énfasis en lo que es la redacción y que se pueda entender, y cuando sea hecha a mano, también tratar de poner énfasis en lo que es la letra. Muchas veces en medicina interna habían letras que no se entendían para nada, entonces uno igual quedaba como marcando ocupado respecto a lo que pasaba con el paciente. Entonces, poner ojo con todas esas cosas. Y creo que con eso no se me olvida nada. Si se me olvidó, ya lo pasé por alto. ¿Alguna consulta de aquí? ¿Seba? ¿Sí? ¿Nos podrías compartir el PPT? Sí, no hay problema. Mándenme su correo por chat y yo después se los comparto. Lo que sí, Gracias. no van a poder descargarlo con los audios porque están asociados directamente al Drive. Entonces, pero sí lo van a poder ver por Google. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más Yo consultas, tengo una duda, pero es muy chiquitita de cuando mencionaste la fórmula obstétrica. sí. No sé si en verdad lo aclaraste o no, pero los hijos vivos que se anotan son hijos vivos como en relación al, por ejemplo, cuando mostraste ese audio, el hijo prematuro había fallecido. Entonces, en el caso de que el otro hijo haya fallecido con posterioridad, no sé, un año después del parto, por otra causa absolutamente distinta, ¿se anota también el fallecimiento o se dejan los dos como en el periodo perinatal? Yo creo que igual podría depender. No es lo mismo que muera, como decíamos, un hijo en la infancia, que son los primeros 5 años, que igual es importante, yo creo, preguntar, ya falleció, pero el por qué, a que el hijo que después falleció a los 18 años en un accidente. Entonces yo creo que igual habría que indagar más en eso.
Ah, ya, Creo pero que como... ¿Sí? No, dime. Que en este caso la paciente menciona que fue prematuro y quizás no lo mencionó bien, pero en la historia sí era por la muerte prematura que él falleció. En caso de Claro, que no sí, hubiera sido así, hubiera sido mejor preguntar en qué situación falleció el hijo. claro, sí, eso me queda claro, pero me quedo dando vuelta porque como se llama fórmula obstétrica, entonces que la muerte no estuviera asociada como eh, a todo el periodo perinatal, por eso lo quería aclarar. Sí, puede ser igual. No recuerdo, no No, recuerdo no, bien no, esa parte. sí, Pero quizás, en este caso estaba claro, pero era como una pregunta hipotética. sí, igual me complica un poco. No recuerdo haber leído algo de eso. Quizás tendría que buscarlo y le respondo. Lo voy a Ya, tratar de buscar muchas y ponerlo gracias. en la presentación. Gracias. Eso. ¿Alguna otra consulta? Eh, yo no tengo una consulta, pero sí felicitar la ayudantía porque estuvo muy buena. Hubieron cosas que no vimos en clase tan a detalle como el IPA, así que Ya. muchas gracias por hacer tan claro todo con los ejercicios, por los audios y todo eso. Eso, muchas gracias. Gracias. Y de nada, en realidad. Traté de preparar lo que fuera lo más cómodo posible y igual traté de hacerlo un poco más rápido y ameno después de la clase del doctor. Me alegro que le haya gustado. Y eso, si ya no hay más consulta, quedarían libres. Muchas gracias, Eva, te pasaste, chao. Chau. Chao, gracias. Chao, Muchas 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 gracias. 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 No, muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bien.